¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de orar, leer la Biblia y congregarte, sientes que el Espíritu Santo se ha alejado de tu vida? La respuesta puede estar en hábitos ocultos que, sin darte cuenta, apagan su presencia. En Efesios 4:30, la Escritura nos advierte con claridad: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Esta no es solo una advertencia, es una clave espiritual. Hay comportamientos que bloquean la comunión con Dios, aunque parezcan inofensivos. Hoy exploraremos 5 hábitos comunes en mujeres cristianas que pueden alejar al Espíritu Santo de sus vidas. Te mostraremos cómo identificarlos, por qué son tan peligrosos y qué pasos debes tomar para restaurar esa conexión vital con el Señor. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay hábitos que se disfrazan de preocupación, de conversación inofensiva, incluso de discernimiento espiritual. Pero detrás de sus palabras suaves se esconde una raíz que apaga la voz del Espíritu Santo y rompe la comunión con Dios. ¿Cuántas veces una mujer cristiana ha murmurado sobre otra hermana en la fe, justificando sus palabras con frases como «lo digo para que oremos» o «solo lo comparto porque me preocupa»? Lo que comienza como un comentario ligero puede convertirse en una cadena de juicio que termina alejando la presencia de Dios en silencio. Es un veneno lento, casi imperceptible, pero profundamente corrosivo. La murmuración no es solo una mala costumbre social, es un hábito espiritual que cierra puertas que solo el Espíritu Santo puede abrir. La Escritura no deja lugar a dudas. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es una advertencia simbólica, es una revelación espiritual sobre el impacto real de nuestras palabras. Cada vez que criticamos sin amor, que murmuramos sin propósito redentor, nos alejamos un paso más de la sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo no habita donde hay división, juicio y palabras sin gracia. Él se manifiesta en ambientes de unidad, de edificación y de verdad. Muchas mujeres cristianas que oran, leen la Biblia y sirven en la iglesia no se dan cuenta de que el obstáculo principal a su crecimiento espiritual está en su boca. No porque no sepan orar, sino porque mientras oran, critican. No porque no amen a Dios, sino porque usan la lengua para exponer lo que solo debía ser cubierto en oración. La murmuración se esconde en conversaciones disfrazadas de preocupación, en mensajes privados llenos de «no le digas a nadie», pero en comentarios breves que encierran juicios largos. Pero el cielo escucha lo que se dice en secreto, y no hay palabra que no quede registrada ante los ojos del Señor. Santiago 3:8-10 nos confronta con claridad. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Estas palabras no son solo para los que viven lejos de Dios, sino especialmente para quienes dicen caminar con Él. Una mujer puede levantar las manos en adoración y en la misma semana usar esas manos para señalar el pecado de otra, olvidando que la única voz autorizada para acusar es la del Espíritu, y aún Él lo hace con misericordia y verdad. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de cómo la murmuración no solo destruye relaciones, sino que también detiene el mover de Dios en medio de su pueblo. En Números 12, María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de su esposa Cusita. Aunque sus palabras parecían enfocarse en un asunto relacional, en realidad cuestionaban la autoridad espiritual de Moisés. El resultado fue inmediato. La ira de Dios se encendió y María quedó leprosa. No por haber cometido un pecado sexual, no por haber adorado a un ídolo, sino por haber usado su lengua para atacar a un siervo de Dios. Esto nos muestra que para el Señor,
La murmuración es una transgresión seria que trae juicio, separación y enfermedad, no solo física, sino también espiritual. Hay quienes preguntan por qué sus oraciones no son contestadas, por qué no sienten la presencia de Dios como antes, por qué sus vidas espirituales se han vuelto áridas. Y la respuesta, aunque incómoda, es sencilla, porque el Espíritu Santo no puede fluir en medio de un corazón que juzga, que condena, que critica sin edificar. Efesios 4:29 lo dice con firmeza. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta no es una sugerencia, es una condición para mantener la comunión con el Espíritu de Dios. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años sirvió activamente en su congregación. Era líder de mujeres, dirigía estudios bíblicos y siempre estaba presente en los eventos de la iglesia. Sin embargo, con el tiempo comenzó a sentir que su vida espiritual se apagaba. Ya no sentía gozo al orar, no recibía revelación al leer la palabra, y su servicio se volvió una carga. Fue durante un retiro de oración cuando Dios le mostró la raíz del problema, su lengua. Había usado su posición para hablar de otras hermanas, para señalar sus errores, para criticar decisiones del liderazgo. Lo hacía con sutileza, sin alzar la voz, pero con palabras cargadas de juicio. Cuando entendió esto, cayó de rodillas llorando, pidiendo perdón no solo a Dios, sino también a aquellas que había herido con su murmuración. Desde ese día, su vida cambió. Recuperó la sensibilidad espiritual, volvió a soñar, volvió a sentir la guía del Espíritu. Porque cuando limpias tu boca, se limpia tu corazón, y donde hay un corazón limpio, hay una habitación lista para el Espíritu Santo. La crítica constante no solo apaga al espíritu, también alimenta la carne. Gálatas 5:15 lo advierte claramente. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este tipo de convivencia destruye comunidades, quiebra amistades y divide iglesias. Y lo más grave es que muchas veces se hace en nombre de la verdad, sin entender que la verdad sin amor es un arma peligrosa. Jesús, cuando confrontaba, lo hacía para restaurar. Sus palabras eran firmes pero llenas de redención. Nunca expuso a alguien para destruirlo, sino para invitarlo al arrepentimiento. Hay una gran diferencia entre corregir y murmurar. Corregir es hablar en privado, con amor, con el deseo genuino de ver restauración. Murmurar es hablar por detrás, con una intención disfrazada pero una raíz real de orgullo o envidia. Y esto es algo que cada mujer debe examinar en su interior. ¿Por qué hablo de esta persona? ¿Qué me mueve a compartir esto? ¿Estoy edificando o destruyendo? Jesús dijo en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto no es un juego. Cada palabra tiene peso eterno. El enemigo conoce bien el poder de la lengua. Por eso la usa como uno de sus instrumentos favoritos dentro de la iglesia. No necesita destruir desde fuera si puede dividir desde dentro. Y la división casi siempre comienza con palabras pequeñas, comentarios inocentes, susurros disfrazados de oración. Pero el Espíritu Santo no puede ser engañado. Él escudriña los corazones y discierne la intención detrás de cada palabra. Un altar puede estar decorado, la voz puede sonar melodiosa, pero si la lengua ha sido instrumento de juicio, el fuego del Espíritu no descenderá. Pablo, al escribir a los Corintios, les exhorta sobre los dones espirituales, pero también les advierte que el amor es la base de todo. En 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. El ruido de una lengua sin amor no conmueve el cielo. La murmuración puede sonar como discernimiento, pero ante Dios es solo ruido vacío. Muchas veces, el juicio que emitimos revela más de nuestro interior que del comportamiento del otro. Cuando hablamos mal de alguien,
estamos exponiendo nuestras propias heridas, inseguridades o deseos insatisfechos. La murmuración puede ser el síntoma de un corazón que no ha sido sanado, de una identidad espiritual no afirmada. Por eso, más que luchar contra la lengua, debemos pedirle al Señor que transforme nuestro corazón, porque cuando el corazón está lleno de compasión, la lengua habla vida. Cuando está lleno de celos o frustración, la lengua destruye. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. No hay forma de fingir por mucho tiempo. Lo que hay en el corazón terminará saliendo. Si en tu interior hay crítica constante hacia otras mujeres, hacia sus decisiones, su apariencia, su caminar espiritual, entonces algo en ti necesita ser tratado, no para condenarte, sino para sanarte. Porque mientras cargas con ese hábito, el Espíritu Santo no podrá revelarte lo que verdaderamente tiene preparado para ti. Muchas veces, lo que Dios quiere hacer en tu vida está esperando del otro lado de una confesión sincera. Basta con que reconozcas: Señor, he murmurado, he criticado, he juzgado sin conocer el corazón de los demás, he usado mi boca para opinar donde debía orar. Y ese simple acto de humildad puede abrir una puerta espiritual que estaba cerrada. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y donde hay humildad, hay restauración. Imagínate cómo sería una comunidad de mujeres cristianas que usaran sus palabras solo para edificar, para consolar, para exhortar con amor. Imagina el poder espiritual que se desataría si cada conversación fuera una semilla de vida y no de división. Ese es el tipo de atmósfera donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Donde hay unidad, hay poder. Donde hay amor verdadero, hay milagros. Donde hay lenguas que bendicen, hay corazones abiertos al cielo. Este primer hábito, aunque parece pequeño, es una de las mayores barreras para el mover del Espíritu en la vida de una mujer, porque afecta lo que piensa, lo que siente, lo que habla y, finalmente, lo que vive. Hoy es el día para tomar una decisión espiritual, cerrar la puerta a la murmuración y abrir el corazón a la transformación. Porque solo una boca limpia puede ser usada para profetizar, para enseñar, para interceder con autoridad. Y solo una lengua guiada por el Espíritu puede liberar a otros con una palabra de vida. Si alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada, si tus oraciones no fluyen, si tu gozo ha menguado, detente y examina tus palabras, porque quizás no sea falta de oración, sino exceso de juicio. No sea que, al intentar corregir a otros, hayas apagado sin darte cuenta la voz del Espíritu dentro de ti. Pero la buena noticia es que Dios no busca perfección, busca disposición. Si hoy reconoces, Él puede restaurar. Si hoy callas la murmuración, Él hablará con poder. ¿Estás lista para recuperar la plenitud del Espíritu Santo en tu vida? Entonces comienza por tu boca, porque en ella está el poder de abrir el cielo o cerrarlo. El Espíritu Santo no se manifiesta donde reina la autosuficiencia. Él no se impone sobre un corazón que cree que puede caminar solo, ni permanece en medio de una vida que ya no depende de su dirección. Desde el principio, Dios ha buscado comunión, dependencia, sumisión voluntaria. Sin embargo, en muchas mujeres cristianas se ha arraigado una actitud sutil pero devastadora: creer que pueden enfrentar la vida por sí mismas, que ellas han aprendido suficiente, que no necesitan ser guiadas porque su experiencia espiritual les basta. Esta forma de pensar no solo es un error, sino un obstáculo que impide el fluir del Espíritu Santo. Proverbios 3:5-6 enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta es una instrucción directa contra la autosuficiencia. Apoyarse en la propia prudencia es negar la necesidad de guía divina. Cuando una mujer actúa,
decide o incluso ministra desde sus propias capacidades, sin haber consultado al Señor, sin haber buscado la dirección del Espíritu, está operando en independencia espiritual. Aunque parezca que todo está bajo control, lo que en realidad sucede es que el alma se ha desconectado de la fuente, y esa desconexión es lo que enfría la sensibilidad y apaga la voz del Espíritu. La autosuficiencia no siempre se presenta como arrogancia evidente. A veces se manifiesta como eficiencia, se ora, pero solo como formalidad. Se lee la palabra, pero sin buscar revelación, porque ya se conoce el texto. Se responde a los desafíos diarios con la lógica o la experiencia, no con oración ferviente. Esta actitud puede parecer madurez espiritual, pero en realidad es independencia encubierta. El Espíritu Santo no busca mujeres que sepan moverse en lo espiritual. Busca mujeres que dependan de Él incluso cuando ya saben qué hacer. La madurez genuina no produce independencia, produce dependencia profunda, reverente y constante. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo más claro. En Juan 5:19 dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si Jesús, siendo perfecto, no hizo nada sin el Padre, ¿cómo una mujer cristiana puede creer que puede actuar sin el Espíritu? El modelo fue establecido. No se trata de capacidad, sino de comunión. El Espíritu Santo se derrama sobre aquellas que, como Jesús, reconocen su absoluta necesidad de estar alineadas con la voluntad del Padre. Uno de los mayores engaños que el enemigo ha sembrado es hacer creer que una vez alcanzado cierto nivel espiritual, ya no es necesario buscar con la misma intensidad. La oración se vuelve más corta, la búsqueda menos profunda, la sensibilidad más apagada. Pero la verdadera plenitud del Espíritu no se encuentra en lo que una vez se vivió, sino en lo que se recibe cada día. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto implica que no se puede vivir del maná de ayer ni de la experiencia del pasado. Cada día requiere nueva gracia, nueva dirección, nueva rendición. El problema con la autosuficiencia espiritual es que es un hábito sutil. No se nota fácilmente. Puede coexistir con actividades piadosas. Puede ocultarse detrás del servicio, detrás de la rutina ministerial, detrás de la seguridad doctrinal. Pero se manifiesta con fuerza en los momentos de crisis. Cuando la tormenta llega y el primer impulso es resolver por uno mismo, en lugar de doblar rodillas. Cuando una decisión difícil aparece y no se consulta al Espíritu, sino que se analiza desde la lógica. Cuando el tiempo con Dios se reduce porque hay demasiadas responsabilidades, todo eso revela que la autosuficiencia ya se ha instalado. El Espíritu Santo no comparte el trono del corazón con la autosuficiencia. Él guía, pero solo cuando se le da lugar. Él instruye, pero solo cuando se le escucha. Él fortalece, pero solo cuando se reconoce la debilidad. Segunda de Corintios 12:9 declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la fuerza, no en la autosuficiencia, sino en la debilidad. Solo quien se reconoce débil puede ser lleno del poder de Dios. La mujer autosuficiente bloquea esta dinámica. No porque el Espíritu se haya ido, sino porque ha sido ignorado. En Apocalipsis 3:17, el Señor reprende a la iglesia de la Odisea con una acusación que ilustra perfectamente este hábito espiritual. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la verdadera condición de la autosuficiencia, una percepción errada de sí misma. Se cree fuerte, pero está en ruina espiritual, cree tener control,
pero ha perdido el rumbo. Cree estar llena, pero está vacía. Y lo más grave es que no lo sabe. Por eso el Señor añade: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». El espíritu ya no está adentro. Ha sido desplazado y ahora llama desde afuera. No hay progreso espiritual real sin dependencia total. Ninguna mujer puede conocer la voluntad de Dios si no vive en constante búsqueda. No puede avanzar en la santidad sin el poder que solo el Espíritu puede dar. No puede discernir lo que es correcto si confía solo en su juicio. La autosuficiencia no solo impide el crecimiento, sino que produce orgullo, endurece el corazón y apaga la voz de Dios. Cuando se deja de depender, se comienza a caminar sola. Y el enemigo sabe que una mujer que camina sin el Espíritu es una mujer vulnerable, fácil de confundir, de desviar, de debilitar. En Isaías 31 el Señor lanza una declaración contra aquellos que actúan sin su dirección. «Ay de los hijos rebeldes», dice el Señor, «que toman consejo, pero no de mí, que se cubren con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». Este versículo muestra que buscar soluciones humanas, aunque parezcan sensatas, es un acto de rebelión espiritual. Es vestirse sin el Espíritu, es buscar consejo en lo humano, ignorando la voz divina. No se trata de desechar la razón, sino de someterla a la guía del Espíritu. Una mujer que ora por dirección, pero decide según sus emociones, está aún gobernada por la carne. El verdadero liderazgo espiritual comienza cuando cada decisión, por pequeña que parezca, pasa primero por la presencia de Dios. El Espíritu Santo no se manifiesta en corazones llenos de autosuficiencia, porque su esencia es guiar, no ser guiado. Su función es liderar, no seguir nuestras agendas. Y cuando se establece un patrón de vida donde se planea, se decide y luego se pide aprobación divina, se ha invertido el orden. Romanos 8:14 nos recuerda: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Ser guiado es un estilo de vida, no una acción ocasional. Es una rendición continua, no una consulta esporádica. Muchos confunden confianza con autosuficiencia, pero la diferencia es profunda. La confianza nace de la fe, de la certeza de que Dios está obrando. La autosuficiencia nace del ego, de la falsa seguridad en uno mismo. Una mujer confiada ora con fe y espera la dirección del Espíritu. Una mujer autosuficiente actúa primero y ora después. La primera se mueve por obediencia, la segunda por impulso, y aunque el resultado externo pueda parecer similar, el fruto interno será diferente. El Espíritu no respalda la independencia espiritual. Él respalda la obediencia nacida de la comunión. En Jeremías 10:23 se encuentra una declaración que desarma toda autosuficiencia. «Yo sé, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos». Esta es la base de toda vida espiritual sólida: reconocer que sin Dios no hay rumbo, que sin el Espíritu los pasos se desvían, las decisiones fallan y el propósito se pierde. La autosuficiencia no es sabiduría, es ceguera. No es madurez, es necedad. Y aunque pueda sostenerse un tiempo, terminará en desgaste, en confusión y en vacío. Por eso, el Espíritu Santo busca corazones quebrantados, mujeres que digan: «Señor, no sé qué hacer si tú no me guías». Mujeres que antes de tomar una decisión digan: «Espíritu Santo, habla, tu sierva escucha». Mujeres que aunque tengan conocimiento, lo sujeten todo a su dirección. Esa es la verdadera fortaleza, no la que viene de la autosuficiencia, sino la que emana de la presencia. Una vida guiada por el Espíritu es una vida que reconoce su fragilidad, que no presume de su experiencia, sino que depende diariamente de la gracia, que no confía en su entendimiento, sino en la voz que susurra desde lo alto, que no actúa por impulso, sino por dirección.
Esa es la vida que el Espíritu Santo respalda, llena y transforma. Todo lo demás es apariencia, esfuerzo humano que se desgasta y produce frutos sin eternidad. El hábito de la autosuficiencia espiritual es peligroso porque apaga lentamente la conciencia de necesidad. Se pierde la urgencia de orar. Se minimiza la necesidad de ayunar. Se olvida la voz del Espíritu. Y cuando eso sucede, aunque todo parezca estar bien en la superficie, el alma ya ha entrado en un terreno árido, desconectado de la fuente de vida. Por eso es urgente identificar este hábito, reconocerlo, confesarlo y renunciar a él. No con culpa, sino con humildad. No con miedo, sino con rendición. Porque donde hay rendición, el Espíritu vuelve a hablar. Donde hay humildad, Él vuelve a guiar. Donde hay dependencia, hay poder. La autosuficiencia espiritual no es una señal de fuerza, es una señal de separación. Y esa separación, aunque no se note al principio, siempre termina en sequedad. Pero hoy es el día para restaurar la conexión, para volver a depender, para renunciar al control y decir, Espíritu Santo, sin ti no quiero avanzar. Porque una mujer que depende del Espíritu no solo camina segura, camina con propósito. Y donde hay propósito, hay presencia. El Espíritu Santo no permanece donde lo externo contradice lo interno. La santidad no se refleja únicamente en palabras, oraciones o conocimientos bíblicos, sino en cada aspecto de la vida, incluyendo lo que se muestra, lo que se viste, lo que se proyecta. Muchas mujeres cristianas han caído en la trampa de una cultura que aplaude la exposición, la provocación y la apariencia, creyendo que eso no afecta su vida espiritual. Pero cuando la sensualidad comienza a gobernar la forma en que una mujer se presenta, el Espíritu Santo es relegado. No porque se aparte abruptamente, sino porque ya no encuentra un espacio digno en el cual manifestarse. La Escritura no guarda silencio respecto a esta realidad. En 1 de Timoteo 2:9-10, el apóstol Pablo instruye con claridad. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta exhortación no está desconectada de la espiritualidad, sino íntimamente ligada a ella. El atavío exterior debe reflejar lo que hay en el corazón. Cuando la sensualidad toma el lugar de la sobriedad, el cuerpo deja de ser templo para convertirse en vitrina. Y un templo contaminado no puede ser morada del espíritu. La sensualidad, cuando no es confrontada, se vuelve un sustituto espiritual. Ocupa el espacio que antes llenaba la presencia de Dios. Muchas veces, lo que se pretende justificar como libertad de expresión o sentido estético es en realidad una estrategia del alma para obtener atención, validación o poder. Pero el Espíritu Santo no glorifica al yo, Él glorifica a Cristo, y todo lo que exalta la carne es una barrera contra su obrar. Romanos 12:1 nos llama con solemnidad: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se puede ofrecer un cuerpo como sacrificio mientras se usa para provocar miradas. No se puede hablar de consagración mientras se alimenta una imagen diseñada para seducir. Este tipo de contradicción espiritual no es inocente. Tiene consecuencias. Apaga la sensibilidad, distorsiona la percepción del bien y del mal, debilita el discernimiento y finalmente interrumpe la comunión. En la Biblia, cada vez que el pueblo de Dios se apartó de la santidad, una de las primeras señales fue la corrupción externa. En Isaías 3:16-17, el Señor confronta al orgullo y la sensualidad de las mujeres de Sión. Dijo además el Señor: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, caminando con pasos menudos y haciendo son con los pies, por tanto,
el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Este juicio revela cómo la actitud del corazón se reflejaba en el cuerpo. El andar, el mirar, el vestir. Nada era neutro, todo tenía implicaciones espirituales. Hoy no es diferente. La cultura promueve un estilo de vida donde la apariencia lo es todo. Redes sociales, tendencias, estándares visuales saturan la mente de comparaciones. La presión por verse deseable, atractiva o relevante invade el corazón incluso de aquellas que aman a Dios. Pero el estándar bíblico no cambia por la cultura. La santidad sigue siendo la señal del pueblo que es guiado por el Espíritu. Y esa santidad no es represión, es belleza verdadera. Una belleza que no necesita mostrarse para brillar, que no necesita aprobación externa porque ya ha sido afirmada por el Padre. El Espíritu Santo no se aleja simplemente por una prenda, sino por lo que representa. No se trata de legalismo, no se trata de reglas humanas. Se trata de la condición del corazón. Una mujer que busca llamar la atención con su cuerpo está revelando que aún no ha entendido el valor que tiene delante de Dios. Está intentando construir con lo visual lo que solo el Espíritu puede afirmar en el interior. Y eso revela un área vulnerable que necesita ser tratada, sanada y redimida. En 1 de Pedro 3:3-4 se nos recuerda: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este no es solo un consejo, es una revelación de cómo piensa el cielo. Lo que es valioso para el mundo no lo es para Dios, y lo que el cielo estima, el mundo lo ignora. Por eso, cuando una mujer decide caminar en santidad, su belleza comienza a tener otro propósito. Ya no busca seducir, sino reflejar a Cristo. Ya no se adorna para brillar, sino para servir. Ya no se viste para impactar, sino para honrar. El diseño de Dios para la mujer fue siempre sagrado. Desde la creación, el cuerpo femenino fue pensado como un portador de vida, como instrumento de ternura, de consuelo, de fortaleza espiritual. Pero el enemigo, desde el principio, ha intentado distorsionar ese diseño. La serpiente en el Edén no solo tentó a Eva con conocimiento, sino también con la ilusión de control, de poder, de independencia. Hoy, esa misma estrategia se manifiesta en una sensualidad que parece empoderamiento, pero es esclavitud. Que promete afirmación, pero deja vacío. Que ofrece visibilidad, pero aleja la presencia. El Espíritu Santo no puede habitar donde se glorifica la carne. Gálatas 5:16 lo afirma: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El caminar en el Espíritu no es teórico. Tiene manifestaciones concretas: la forma de vestir, de hablar, de comportarse, de presentarse. Todo forma parte del testimonio de una mujer guiada por Dios. Cuando el cuerpo se convierte en herramienta para el deseo ajeno, se ha perdido el entendimiento de que fue creado para ser templo, no trofeo. No se trata de vivir con culpa ni de esconderse. La santidad no es aislamiento ni vergüenza, es una expresión libre del carácter de Cristo. Es la manifestación de una identidad segura, no una reacción temerosa. La mujer santa no teme mostrarse, pero escoge reflejar al Espíritu. No se esconde, pero tampoco se exhibe. No compite con el mundo, lo confronta con una belleza distinta, íntegra, limpia, poderosa. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 6, 19-20: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Este pasaje no deja lugar a interpretaciones ambiguas. El cuerpo no es propiedad privada, no se puede usar para agradar al mundo y al mismo tiempo pretender que es altar del espíritu. Fue comprado con sangre, y ese precio exige reverencia, no exhibición. La mujer que quiere caminar con el espíritu debe comenzar por preguntarse: ¿qué refleja mi manera de vestir? ¿A quién está apuntando mi imagen? ¿Mi cuerpo está siendo instrumento de honra o de tropiezo? Estas preguntas no se responden con lógica humana, sino con humildad espiritual. Porque no se trata de agradar a una cultura religiosa, sino de no contristar al espíritu que habita en lo secreto. Efesios 4:30 exhorta: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El dolor del espíritu no es una metáfora, es una realidad. Cuando una mujer que ha sido sellada con la presencia comienza a abrir su vida a hábitos que exaltan lo sensual sobre lo espiritual, ese sello comienza a apagarse, y lo que antes era gozo se convierte en peso. Lo que antes era comunión se convierte en silencio. Lo que antes fluía, ahora se detiene. Dios no ignora los detalles. Cada aspecto del cuerpo, cada intención detrás de la imagen que se proyecta, cada prenda elegida, cada gesto, cada palabra, todo habla, todo comunica. Y el cielo escucha. La presencia del Espíritu no puede mantenerse donde se le sustituye por una exaltación del yo, porque Él no comparte su gloria con nadie. Donde hay carne glorificada, su presencia se retira. Donde hay humildad y reverencia, su gloria permanece. Este hábito de la sensualidad disfrazada de identidad no solo afecta a quien lo practica, también afecta a quienes observan. Jesús fue enfático en Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Las acciones externas que causan tropiezo no son responsabilidad exclusiva de quien las recibe. La mujer que proyecta sensualidad sin sabiduría, que usa su cuerpo como herramienta de atracción, carga también con la responsabilidad espiritual de lo que genera en los demás. El amor verdadero no busca impresionar, busca proteger. El Espíritu Santo no está buscando perfección estética, está buscando disposición espiritual. Y esa disposición se manifiesta en decisiones diarias, en la forma en que una mujer se viste para honrar al Señor, en su manera de presentarse con dignidad, en su esfuerzo consciente por reflejar pureza. Esa es la belleza que transforma, que marca, que deja huella eterna, no la que desaparece con los años, sino la que crece con cada paso de obediencia. Dios nunca pretendió que la mujer cristiana fuera invisible. Pretendió que fuera santa, y la santidad es lo que la hace visible para el cielo, aunque el mundo no la aplauda. Esa santidad protege, preserva y empodera. Esa santidad produce autoridad espiritual. Esa santidad provoca que el Espíritu Santo no solo visite, sino que permanezca. La sensualidad sustituye la santidad cuando se convierte en identidad, pero hoy esa identidad puede ser restaurada, porque no importa cuánto se haya expuesto, cuánto se haya proyectado, cuánto se haya confundido, el Espíritu Santo sigue llamando, sigue invitando a un camino más alto, uno donde lo bello no está en lo revelado del cuerpo, sino en lo revelado del Espíritu, y donde la belleza ya no está sujeta a los estándares del mundo, sino a la imagen de Cristo que se forma cada día más en quienes se rinden a Él. Cuando los afectos del corazón se desvían, el espíritu se entristece, no porque se ofenda como un ser frágil, sino porque ha sido desplazado, y donde hay desplazamiento, hay pérdida de dirección. El corazón no fue diseñado para vivir dividido, no puede estar en el altar y en el mundo al mismo tiempo.
no puede arder por las cosas eternas mientras se aferra a lo que es pasajero. El Espíritu Santo no comparte residencia con ídolos emocionales, con ambiciones carnales, con deseos sin purificar. Él habita en un corazón íntegro, no en uno fragmentado entre dos reinos. En Mateo 6:21, Jesús dejó una advertencia contundente, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta no es una frase poética, es una ley espiritual. Lo que valoras determina lo que amas. Lo que amas define lo que sigues. Y lo que sigues guía tu destino. Si el tesoro de una mujer está en la aprobación social, su corazón girará alrededor de lo que los demás piensan. Si su tesoro está en una relación, en una imagen, en una meta personal, entonces el Espíritu Santo será relegado al margen. No porque ella lo niegue abiertamente, sino porque ha dejado de ser su prioridad. El corazón dividido no siempre se nota desde fuera. Puede vestirse de fe, de servicio, de actividad ministerial. Puede cantar, predicar, enseñar. Pero su enfoque real está en otro lugar. En lo invisible, el alma ya no late por la presencia. Ya no se conmueve por la palabra. Ya no se quebranta en la oración, porque su afecto ha sido secuestrado por algo más. No necesariamente algo malo, pero sí algo que ha tomado el lugar de lo primero. El Señor fue claro en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Ese es el estándar del cielo amor total. Entrega absoluta. Exclusividad espiritual. Cualquier cosa que compita con ese amor, por noble que parezca, es un ídolo. Y donde hay idolatría, el Espíritu Santo no fluye. No se trata de rituales externos, sino de lealtad interna. El corazón dividido puede citar versículos, pero no los vive. Puede levantar las manos, pero no las rinde. Puede hablar del reino, pero piensa en la tierra. Colosenses 3:2 dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es una dirección que apunta al enfoque de vida. Una mujer que vive guiada por el Espíritu es aquella que ha alineado sus afectos con lo eterno. No niega las realidades de este mundo, pero no las coloca en el centro. Sabe que todo lo que no es eterno es secundario, y no permite que lo secundario gobierne lo esencial. Esa es la diferencia entre un corazón rendido y uno dividido. La división del corazón comienza de forma silenciosa. Primero se cede un espacio emocional. Luego, se descuida un tiempo de intimidad. Más tarde, se racionaliza una decisión fuera de la voluntad de Dios. Y cuando se quiere reaccionar, ya no hay hambre. Ya no hay fuego. Solo queda la rutina de lo sagrado sin la pasión por el Dios Santo. El Espíritu Santo no se queda donde ya no se le desea. Él no abandona con ira, pero se retira en silencio. Y cuando eso sucede, la mujer sigue funcionando externamente, pero por dentro ha perdido su fuente. En Apocalipsis 2:4, el Señor confronta a la iglesia de Éfeso con una acusación profunda. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No se trataba de pecado externo, ni de doctrinas erradas, ni de negligencia ministerial. Se trataba de afecto. Habían dejado el lugar emocional donde Dios era el centro. Habían cambiado la pasión por la costumbre, el amor por el deber, la devoción por la actividad, y el resultado fue devastador. Porque donde no hay primer amor, no hay habitación para el Espíritu. El corazón dividido es inconstante. Oscila entre la obediencia y la distracción, entre el deseo de agradar a Dios y el deseo de cumplir con las expectativas del mundo, entre la búsqueda de su rostro y la persecución de metas personales. Y ese vaivén constante impide la madurez espiritual. Santiago 1:8 declara: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia espiritual nace de un corazón que aún no ha elegido su tesoro, que aún no ha definido dónde están sus verdaderos afectos. El Espíritu Santo
busca reposar donde hay decisión firme, donde la prioridad no se negocia, donde el sí es sí y el no es no, donde se ha crucificado el yo junto con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24 lo afirma con contundencia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta crucifixión no es simbólica, es un acto diario, profundo, costoso, pero absolutamente necesario para que el espíritu no solo visite, sino que permanezca. El afecto mal enfocado no solo estanca, también contamina, porque lo que se ama en exceso fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano, exigirá una parte del alma que solo le pertenece al espíritu. Y cuando eso ocurre, comienza la lucha interna. Se ora, pero no se siente paz. Se lee la palabra, pero no hay revelación. Se sirve, pero sin gozo. Porque el corazón ha sido dividido. Ha sido fragmentado por amores alternos, por prioridades difusas, por pasiones no sometidas. En Ezequiel 14:3, el Señor confronta una realidad espiritual con palabras que revelan su dolor. Estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón. ¿Acaso he de ser yo consultado por ellos? La idolatría no siempre es visible. No siempre se trata de una estatua o un altar físico. Muchas veces, el ídolo vive en el afecto, en el deseo, en la expectativa. Y mientras el corazón adore algo más, la voz de Dios será débil, distante, opacada por el ruido de lo terrenal. La mujer que desea caminar con el Espíritu debe aprender a examinar continuamente sus afectos. No para vivir en culpa, sino para vivir en limpieza. Porque el Espíritu no se derrama sobre corazones perfectos, sino sobre corazones dispuestos. Y esa disposición se demuestra al rendir lo que se ama. Al poner sobre el altar lo que más cuesta. Al elegir lo eterno, aunque lo temporal parezca más atractivo. Eso es adoración verdadera. Eso es rendición genuina. El corazón dividido genera decisiones confusas, porque la mente está informada por la emoción, y la emoción está gobernada por lo que se ama. Si se ama más una relación que la voluntad de Dios, se justificará lo injustificable. Si se ama más la seguridad financiera que la obediencia, se negociará el propósito. Si se ama más la imagen que la verdad, se vivirá de apariencias. Por eso el Espíritu Santo confronta el afecto, no para herir, sino para liberar, porque solo un corazón unido a Él puede oír su voz con claridad. David oró en el Salmo 86:11, «Unifica mi corazón para que tema tu nombre». Sabía que el temor del Señor solo puede habitar donde no hay duplicidad. Un corazón fragmentado no puede temer, porque teme a muchas cosas. Teme perder lo que ama, teme soltar lo que idolatra, teme rendirse por completo. Pero cuando el corazón es uno solo, el temor de Dios lo gobierna todo. Y ese temor es el inicio de la sabiduría. Es la puerta por donde entra el Espíritu. La mujer que anhela profundidad espiritual debe aprender a discernir sus afectos. Preguntarse con honestidad dónde está su mayor gozo. ¿Qué pensamiento la domina al despertar? ¿Qué ocupa su mente cuando está sola? ¿Qué le dolería más perder? Porque las respuestas a esas preguntas revelan el verdadero altar del alma. Y si ese altar está ocupado por algo distinto al Señor, entonces hay división. Y donde hay división, hay ausencia. No ausencia de fe, sino de comunión. No ausencia de actividad, sino de plenitud. El Espíritu Santo es una persona, no una energía. Tiene voluntad, emociones, deseo de cercanía. No tolera competencia en el corazón. No comparte trono. No se adapta a una agenda mixta. Él exige exclusividad, no como imposición, sino como evidencia de amor verdadero. Porque lo que no se entrega, no se ama en plenitud, y lo que no se ama en plenitud, no puede ser llenado con la presencia de Dios. En 1 Juan 2:15 a 16 está escrita una advertencia clave.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Esta advertencia no es una sugerencia, es un diagnóstico. El afecto mal dirigido no solo indica inmadurez, indica ausencia del amor del Padre, porque cuando el amor del Padre está presente, todo lo demás pierde su brillo. La eternidad se vuelve prioridad. Lo celestial se vuelve tesoro. La restauración del corazón dividido comienza con una elección, no emocional, sino espiritual. Elegir soltar lo que ha ocupado el lugar de Dios. Elegir ordenar los afectos. Elegir callar otras voces para escuchar la del Espíritu. Elegir la eternidad sobre la inmediatez. Elegir lo invisible sobre lo aparente. Y esa elección, cuando es firme, atrae de nuevo la presencia. Reconcilia, renueva, reactiva la sensibilidad, restaura la pasión, reaviva el altar. El Espíritu Santo anhela reposar sobre mujeres de corazón íntegro, no perfecto, sino indivisible, no sin luchas, sino sin duplicidad. Mujeres que puedan decir con firmeza, aun cuando todo lo demás falle, mi afecto está en ti, mi deseo está en tu voluntad, mi tesoro está en el cielo. Porque esa declaración no nace de los labios, sino del alma, y cuando se hace real, el cielo se abre. Cuando la oración pierde comunión, lo que queda es rutina. Y donde hay rutina sin conexión, el espíritu se apaga. Una de las señales más dolorosas del distanciamiento espiritual es continuar orando sin sentir la presencia, repetir palabras sin experimentar el fuego, doblar rodillas sin ser movida por dentro. La apariencia de espiritualidad puede mantenerse por un tiempo, pero tarde o temprano, el alma sabe cuando está vacía. El peligro no está en dejar de orar, sino en acostumbrarse a orar sin comunión, sin expectativa, sin hambre. Porque es allí donde el espíritu deja de fluir. Jesús advirtió sobre esta realidad espiritual con una claridad que corta el alma. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. La oración sin comunión no es honra, es apariencia. No nace del amor, sino de la costumbre. Y aunque las palabras sean correctas, el corazón ya no está presente. El cuerpo está en la posición correcta, pero el espíritu no participa. Y cuando el corazón está ausente, el Espíritu Santo también se aleja. En Apocalipsis 3:1, el Señor confronta a la iglesia de Sardis diciendo: «Tienes nombre de que vives y estás muerto». Esta es una fotografía del alma religiosa sin comunión viva. Se ora porque se debe orar. Se busca porque hay una obligación interna, no porque haya un deseo ardiente. Se mantiene la estructura, pero se ha perdido la esencia. Y la esencia de la oración nunca ha sido el lenguaje, sino la conexión. No es el cuánto ni el cómo, sino el quién. Porque si la oración no te lleva a Él, entonces no ha cumplido su propósito. El Espíritu Santo no se manifiesta donde no es bienvenido. Él no responde a repeticiones vacías ni a frases aprendidas. Él busca sinceridad, anhelo, humildad. Él habita donde hay verdad. Por eso el salmista clamaba en el Salmo 51:6: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo». En ese lugar interno, invisible, sin máscaras. Ahí es donde ocurre la verdadera oración. No en el volumen ni en la elocuencia, sino en la rendición. Es posible orar todos los días y no haber orado nunca de verdad. Porque la verdadera oración no solo habla, escucha, se quebranta, se transforma. Una mujer que ora sin comunión puede sostener una imagen, pero no puede sostener una unción, porque la unción no viene por cantidad de palabras, sino por cercanía con el Espíritu.
cuando Él es desplazado por la rutina, su poder se retira. Y lo que queda es una vida espiritual agotada, mecánica, frustrada. Se intenta orar más, pero no se siente más. Se intenta hablar con Dios, pero parece que el cielo está cerrado. No porque Dios se haya escondido, sino porque el corazón ha dejado de buscarlo con sinceridad. Isaías 29:13. Vuelve a iluminar este patrón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando el temor de Dios es aprendido como una doctrina, pero no vivido como una pasión, la oración pierde su fuego. Y cuando la oración pierde su fuego, el Espíritu deja de manifestarse, porque Él responde a la autenticidad, no a la repetición. El Espíritu Santo es persona, no protocolo. Él no responde a agendas, responde a disposición. No es movido por lo que decimos, sino por lo que sentimos. El clamor que Él atiende es el que brota de la sed, de la necesidad, del reconocimiento de que sin su presencia no hay vida. Cuando esa actitud falta, la oración se vuelve vacía, y cuando la oración es vacía, la vida espiritual se seca. Jesús se retiraba para orar porque entendía que la comunión con el Padre no podía negociarse. No era una actividad más del día, era el centro. Lucas 5:16 lo dice claramente. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esa separación no era geográfica solamente, era espiritual, se desconectaba de lo externo para conectar con lo eterno, y esa conexión constante era la fuente de su autoridad, de su claridad, de su dirección. Cuando la oración deja de ser conexión y se convierte en obligación, se pierde ese poder. Una mujer que se conforma con la apariencia de oración pronto caerá en el engaño de pensar que está bien espiritualmente solo porque está ocupada espiritualmente. Pero la actividad no sustituye la intimidad. El activismo no reemplaza la presencia, y es posible servir, enseñar, incluso predicar sin tener una relación viva con el Espíritu. Esa es la raíz de muchos vacíos interiores, de muchos agotamientos invisibles, porque sin comunión todo lo demás pesa. Pero donde hay comunión, incluso lo difícil se vuelve ligero. El llamado no es a orar más por costumbre, sino a orar con el corazón encendido, a entrar al lugar secreto no como un deber, sino como una necesidad vital, a buscar a Dios no por obligación religiosa, sino por amor creciente. Porque cuando el amor gobierna la oración, el Espíritu se manifiesta. Cuando el deseo de conocerlo es genuino, su presencia se vuelve constante. Y donde hay presencia, hay transformación. Ahí el alma se fortalece, el corazón se purifica y la vida encuentra dirección. La apariencia de espiritualidad sin comunión real es una forma de engaño, no siempre hacia otros, pero sí hacia uno mismo. Porque mientras se mantenga la forma externa, es fácil creer que todo está bien. Pero el espíritu no se impresiona con formas. Él examina el fondo, y si el fondo está seco, no hay fruto verdadero. Por eso Jesús maldijo la higuera que tenía hojas, pero no fruto. Marcos 11:13-14. Porque las hojas son la apariencia, pero el fruto es la evidencia. Y la oración vacía tiene muchas hojas, pero ningún fruto. Hoy el Espíritu Santo está llamando de nuevo al secreto. No al lugar físico solamente, sino al lugar del alma, donde todo se rinde, donde todo se calla, donde solo Él importa. A ese lugar donde no hay máscaras, ni guiones, ni apariencias. Solo una mujer y su Dios. Solo el Espíritu y un corazón que se derrama, porque allí, y solo allí, comienza la verdadera comunión. Allí se restaura la pasión, allí se reenciende el altar. La oración que toca el cielo
es la que nace de un corazón que no puede vivir sin Él, la que no depende del tiempo ni de la estructura, sino de la sed. Esa sed que lo busca por encima de todo, que lo necesita más que al aire, que lo anhela más que cualquier cosa. Esa oración no es perfecta, pero es real. No siempre es larga, pero siempre es profunda. Y es en esa profundidad donde el Espíritu se revela. No en el ruido de la religiosidad, sino en el susurro de la intimidad. Nada enfría más la presencia del Espíritu que un corazón que se niega a perdonar. Porque el perdón no es una sugerencia moral, es una demanda espiritual. Es el camino que el mismo Dios trazó para acercarse a nosotros. Por eso, cuando una mujer decide retener el rencor, levantar barreras emocionales, alimentar heridas o justificar su falta de misericordia, el espíritu comienza a apagarse. No porque se ofenda, sino porque la falta de perdón es contraria a su naturaleza. Donde no hay misericordia, Él no puede fluir. Donde no hay reconciliación, Él no puede habitar. Porque su esencia es unidad, paz, redención. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6, 14 a 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta no es una advertencia secundaria, es una condición espiritual. Negarse a perdonar interrumpe el acceso a la gracia, porque no se puede recibir libremente lo que no se está dispuesto a dar. Y cuando se interrumpe el flujo de la gracia, la comunión se corta. El corazón se endurece, la sensibilidad se desvanece, y lo que antes era presencia se convierte en distancia. Efesios 4, 30 a 32 lo conecta con exactitud. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es una emoción, es una decisión sostenida por la obediencia. No se espera a sentir para hacerlo. Se hace porque se ha entendido que es la única forma de preservar la habitación del Espíritu. Porque el rencor ocupa el lugar que le corresponde a él. El resentimiento consume el espacio donde debería estar la paz. Y donde hay resentimiento, hay oscuridad emocional, hay juicio, hay cadenas. El Espíritu Santo es fuego. Pero ese fuego no arde sobre un altar contaminado por la amargura. Ese fuego no se manifiesta en labios que oran pero no perdonan. Esa gloria no desciende donde se guardan listas de ofensas. Porque perdonar no es justificar el mal recibido, es decidir que ninguna herida será más fuerte que la gracia de Dios. Es declarar que Cristo en la cruz pagó no solo por mis errores, sino también por los que me hirieron. Y si Él los perdonó, ¿quién soy yo para retener lo que el cielo ya soltó? Una mujer que perdona se convierte en canal. Una mujer que libera se transforma en morada. Porque donde hay limpieza, hay llenura. Y donde hay llenura, hay poder. Pero el que se niega a soltar se cierra. El que insiste en recordar la ofensa se envenena a sí mismo. El espíritu no abandona con ruido, se va en silencio. Y muchas veces se ha ido hace tiempo, pero el corazón aún no lo ha notado. El perdón lo trae de vuelta. El perdón reabre el cielo. El perdón restaura el altar. Cuando el Espíritu Santo se aleja, no lo hace con estruendo, sino con silencio. No siempre hay señales visibles, pero sí evidencias internas. El gozo disminuye, la paz se fragmenta, la oración se enfría y lo eterno comienza a perder su peso. Es entonces cuando el alma se acostumbra a vivir en lo seco, creyendo que aún está en lo profundo. Pero Dios no diseñó a su pueblo para caminar sin fuego. Fuimos creadas para ser lámparas encendidas, portadoras de una presencia que transforma.
Y si esa presencia se ha debilitado, no es porque Él se haya escondido, sino porque algo en nosotras cerró la puerta. No basta con saber qué hábitos lo alejan, hay que anhelar con todo el corazón lo que lo atrae. El Espíritu Santo no busca perfección, busca disposición. Una mujer que reconoce su condición, que se humilla, que abre el corazón con honestidad y le dice, ven, aún tengo espacio para ti. Esa mujer, aunque haya caído, aunque se haya desviado, aunque haya apagado muchas veces la voz divina, puede volver a sentir el susurro que la guía, la fuerza que la sostiene, la luz que la redirige. El mayor engaño de esta generación no es la incredulidad abierta, sino la religiosidad sin comunión. Mujeres que saben mucho, pero no escuchan su voz, que hacen mucho, pero no caminan en su dirección, que aparentan mucho, pero no son llenas de su poder. No hay nada más peligroso que la ilusión de estar bien con Dios cuando el Espíritu ya no habita. Por eso, más que cambiar conductas externas, el llamado es a volver al altar interno, a derribar los altares del yo, del orgullo, de la apariencia, y reconstruir un lugar donde Él quiera habitar, donde pueda quedarse, no solo visitar. El Espíritu Santo es la voz que da vida al alma dormida. Es la presencia que restaura lo que el pecado quebró. Es el maestro que enseña incluso en el silencio. Y si en algún momento sientes que tu caminar se ha vuelto mecánico, que tu fe perdió profundidad, que tus días están llenos de esfuerzo pero vacíos de presencia, entonces es hora de detenerlo todo, de volver a buscar su rostro no con técnicas, sino con lágrimas, no con estrategias, sino con hambre, porque no hay mujer demasiado herida que Él no pueda sanar, ni demasiado fría que Él no pueda encender. Solo hace falta una decisión, abrirle espacio real, sin condiciones, dejar de justificar lo que lo aleja y comenzar a cultivar lo que lo atrae. Él es santo, pero también es tierno. Él es fuego, pero también es descanso. Y está buscando corazones que no quieran solo una experiencia, sino una habitación permanente. Mujeres que no vivan por costumbre, sino por convicción, que no quieran agradar al mundo, sino al cielo. Hoy puede ser el comienzo de ese regreso. Hoy puedes convertir tu vida en el altar donde el Espíritu vuelve a descender. ¿Estás lista para volver a arder?